Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya. Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y aunque ya se afirmó, pues nos gusta repetir que este programa es auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Al iniciar nuestros programas en mayo de 2010, así que van a cumplirse en fecha próxima 6 años que estamos transmitiendo estos programas. Y en esa ocasión explicamos a nuestros oyentes quién era el Padre Félix Varela y en qué consistía la Fundación Padre Félix Varela de Miami. No obstante, al cabo de 6 años, nos parece oportuno recordar algunos aspectos. La Fundación Padre Félix Varela de Miami se creó con el objeto de dar a conocer la vida y el pensamiento del Padre Félix Varela. Sus principales actividades de la fundación son un desayuno todos los meses, los terceros sábados de mes, y se invita a un ponente que desarrolle un tema sobre Cuba, y después todos los asistentes expresan su opinión o hacen preguntas sobre el tema. La otra actividad más importante que desarrolla la Fundación Varela son estos programas radiales de tipo cultural todas las semanas. Nos parece además oportuno conversar con nuestros oyentes sobre la persona del Padre Félix Varela. El primero que nos enseñó a pensar, entre comillas, de acuerdo con uno de sus discípulos más distinguidos, don José de la Luz y Caballero. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir, Germán, sobre la juventud del Padre Varela? Bueno, primero que nada hay que decir su nombre completo, que es bastante largo. Se lo bautizaron Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales. Él nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788 y falleció el 25 de febrero de 1853, un mes después de haber nacido José Martí, ¿no? Como si hubiera sido que Martí era el relevo de Varela. Los padres de Félix Varela fueron don Francisco Varela, que era teniente del ejército español, y la señora doña Josefa de Morales y Morales, que había nacido en la ciudad de Santiago de Cuba. La madre de Félix Varela, doña Josefa, gozaba de muy poca salud y era muy débil y falleció apenas Varela tenía 3 años. Entonces los deberes militares de su padre, por esos deberes militares, tenía poco contacto con su hijo. Entonces Félix Varela de niño se crió al amparo de sus abuelos. Y su abuelo materno, que eran los padres de la mamá de él, ¿no? El abuelo materno se llamaba don Bartolomé Morales y Ramírez. Era teniente coronel del ejército español. Y poco tiempo después de la muerte de la madre, de la hija, ¿no?, fue nombrado gobernador de San Agustín de la Florida. Y al fallecer el padre de Félix Varela también a poco tiempo, pues el abuelo se hizo cargo del niño y se lo llevó para San Agustín.
Siguiendo la tradición familiar, Félix Varela debía haber sido militar. Entonces, a los 14 años, el abuelo le ofrece entrar en una academia de cadetes, pero su respuesta fue: yo quiero ser un soldado, pero un soldado de Jesucristo. Mi designio no es matar hombres, sino salvar almas. Entonces el abuelo lo mandó para La Habana y allí entró como alumno externo del Colegio Seminario San Carlos y completó allí sus estudios de latín, humanidades, filosofía, conquistando siempre el aprecio de sus maestros y convirtiéndose a poco tiempo en el hijo predilecto de la institución. Los estudios eclesiásticos de Varela continuaron después en el mismo seminario. Consta de su expediente de carrera que en el año 1808 recibió el grado de bachiller en teología y que hizo oposición a la cátedra que entonces se llamaba de Santo Tomás. En 1809 recibió las 4 órdenes menores de la carrera de sacerdote, ¿no?, y el subdiaconado. Y en 1810 el diaconado. En 1811, siendo todavía diácono, hizo oposición a la cátedra de filosofía, que fue otorgada a su favor. Tenía el inconveniente de que era menor de edad y los reglamentos exigían mayoría de edad. Pero el obispo Juan José Díaz de Espada y Landa no hacía mucho caso de las leyes y le dio dispensa por la edad y lo nombró catedrático de filosofía. Pero bueno, él siguió la carrera de sacerdote. ¿Cuándo fue que se ordenó de sacerdote, Pedro? Bien, pues con mucho gusto, Germán. El 21 de diciembre de 1811, en la Iglesia Catedral de La Habana, el obispo Espada solemnemente imponía las manos sobre los nuevos sacerdotes. Entre ellos estaba el padre Félix Varela y Morales, que entonces tenía 23 años. Unos meses más tarde, el 16 de marzo de 1812, el obispo aprobó y firmó el edicto del nombramiento del padre Félix Varela como catedrático de filosofía del Colegio Seminario San Carlos. El padre Varela renovó la enseñanza de la filosofía, introduciendo lo que llamó filosofía ecléctica, en la que incluía no solo la escolástica clásica, sino también a filósofos como Descartes, a Juan Manuel Kant, el filósofo alemán. Además, introdujo estudios sobre ciencias naturales, como la física y la química. El obispo Espada no solo apoyará la renovación pedagógica del padre Varela, sino que le proporcionará materiales para hacerlo. De manera concreta, con la compra de un laboratorio completo traído de Europa, que fue el primero que existió en la isla. La obra del padre Félix Varela, Lecciones de Filosofía, tuvo 5 ediciones. Los acontecimientos que tuvieron lugar en España en 1820 determinaron un gran cambio en la vida del padre Varela. Los españoles habían logrado restablecer la Constitución política de 1812. Conocida como la Pepa. La Pepa. Obligando al rey Fernando VII a reconocerla y jurarla. En Cuba, el obispo Espada creó la Cátedra de Constitución en el Seminario San Carlos. Se realizaron oposiciones y el padre Varela participa y es elegido para desempeñar dicha cátedra. En su discurso al tomar posesión de la misma dijo: yo llamaría esta cátedra la Cátedra de la Libertad de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, dijo. La Cátedra de la Libertad de los Derechos del Hombre. Pero cuéntanos, Germán, ¿cuándo fue elegido diputado? Bueno, la popularidad en La Habana del padre Varela iba en aumento. Así que cuando tuvo lugar en la isla la elección de los diputados que debían representarla en las Cortes de España, el padre Varela fue electo diputado porque el obispo fue el que se lo sugirió, por supuesto.
Además fueron electos también Tomás Jenner y Santos Suárez. Nada más contrario a la voluntad del padre Varela que abandonar su patria. Así que decidió renunciar, alegando que sus electores le exigirían que defendiera la esclavitud, cosa que él no podía hacer porque era contrario a sus principios. Pero el obispo Espada le impidió que renunciara. En obediencia a su obispo, el padre Varela embarcó para España a bordo de la fragata Purísima Concepción el 28 de abril de 1821. No sospechaba que no regresaría más nunca a su patria. Llegaron a Cádiz el 7 de junio de 1821 y a Madrid el 12 de julio del mismo año. Como las Cortes no se reunieron hasta el mes de octubre de 1822, el padre Varela tuvo tiempo para hacer contactos y estudiar al pueblo y para oponerse en relación, ponerse en relación con sus hombres más notables. Así fue que cuando llegó el momento de entrar en el ejercicio de sus funciones legislativas, ya el padre Varela era querido y respetado en Madrid. Los diputados cubanos prestaron juramento y tomaron posesión de sus cargos el día 3 de octubre de 1822. El padre Varela fue muy activo en las Cortes, participando en todas las sesiones y en muchos proyectos. Su posición más destacada fueron un proyecto concediendo autonomía a las colonias de ultramar, anticipándose con esto al famoso Commonwealth de Inglaterra, ¿no? El grupo de naciones que se unen para ser gobernadas por Inglaterra, pero con cierta independencia. También hizo un proyecto relacionado con los países latinoamericanos que habían obtenido su independencia de España. También redactó un tercer proyecto eliminando la esclavitud, pero este proyecto no tuvo la oportunidad de presentarlo en las Cortes. Al negarse el rey Fernando VII a trasladarse a Cádiz, fue declarado incompetente para ejercer sus funciones en las Cortes. Los delegados cubanos votaron a favor de esta disposición, incluyendo, por supuesto, al padre Félix Varela. Pero en eso vino la invasión francesa a España. ¿Qué pasó entonces, Pedro? Bien, pues, figura tú. Con la invasión francesa de España, de acuerdo con la Santa Alianza y el restablecimiento de Fernando VII como monarca absoluto, las Cortes fueron disueltas y sus disposiciones fueron anuladas. Los delegados tuvieron que escapar para salvar sus vidas. El padre Varela llega a Gibraltar junto con Jenner y Santos Suárez. Corría el año 1823. Se encontraba en Gibraltar un buque denominado el Draper, presto a navegar hacia Nueva York. En él se embarcó el padre Varela junto con Nicolás Jenner y Santos Suárez. Llegaron a Nueva York el 17 de diciembre de 1823. Tenía el padre Varela 35 años y comenzaba una nueva vida. Poco después de haber llegado a Nueva York, se trasladó el padre Varela a Filadelfia. En esa ciudad publicó los 3 primeros ejemplares de El Habanero, una publicación política, científica y literaria. Pero regresó a Nueva York, donde publicó los siguientes ejemplares del Habanero, hasta un total de 7. Cada publicación de El Habanero tenía unas 25 o 30 páginas. Esta publicación se hizo entre 1824 y 1826. El hecho de que el Habanero circulara clandestinamente en Cuba provocó que el gobierno español contratara a un asesino para que eliminara al padre Varela. Se supo que el individuo llegó a Nueva York, pero por varias circunstancias no pudo llevar a cabo su fatídica misión y regresó a Cuba. Por esa fecha, una de las obras más importantes realizadas por el padre Varela fue la traducción al español del Manual de Práctica Parlamentaria de Thomas Jefferson. Durante la epidemia de cólera que azotó la ciudad de Nueva York en 1832, el padre Varela prácticamente vivía en los hospitales. Pues cuéntanos, Germán,
¿Cuál fue su polémica con los protestantes? Bueno, fíjate, en aquella época había una corriente protestante muy fuerte en Nueva York. Y inclusive quemaron conventos de monjas y quemaron iglesias. Y el padre Félix Varela acababa, como aquel que dice, de aprender el inglés. Sin embargo, tuvo una famosa polémica con estos protestantes que atacaban a la iglesia católica, que era muy débil también en aquella época en los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York. Contaba muy pocas iglesias y era muy pobre, una comunidad reducida con pocos sacerdotes, etc. En 1835 se construyó una iglesia que se llamó Christ Church, la iglesia de Cristo, ¿no? Pero el pueblo la llamó la iglesia de Santiago o St. James Church. El padre Varela fue asignado allí como pastor. En 1836 fundó una nueva iglesia de la Transfiguración y fue nombrado pastor de ella. Hacía ya en ese momento 13 años que había llegado a Nueva York. Fue por esta época que el venerable sacerdote cubano concibió el proyecto de componer su obra maestra, Las Cartas a Elpidio. El libro, Cartas a Elpidio, trata sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. Esta obra está compuesta de tal modo que cada uno de sus tomos constituye un libro aislado y enteramente independiente. El primero fue impreso en Nueva York en el año 1835 y trata sobre la impiedad. Al año siguiente, 1836, se reimprimió en Madrid. Algunos investigadores han especulado sobre si Elpidio es algún personaje en particular, pero la generalidad de los estudiosos han concluido que Elpidio significa juventud. Elpidio en sí, la palabra es griega y significa esperanza, pero él la dirigía a la juventud. Él, lógicamente, esperaba que Cuba fuera libre alguna vez de España y él se propuso con este libro educar a la juventud cubana en la libertad. Pero bueno, háblanos, Pedro, ¿cuál era el segundo tomo entonces? Bien, pues con mucho gusto, Germán. El segundo tomo de Las Cartas a Elpidio se publicó en Nueva York en el año 1838. O sea, del 35, 33 años más tarde que el primer tomo. Y está dedicado a la superstición. Este volumen se compone de 5 cartas o capítulos, acompañado de 8 apéndices. El tercer tomo, que debía ocuparse del fanatismo, no llegó a publicarse. Quizás no llegó ni siquiera a escribirse. Bien sea por la multitud de las ocupaciones del padre Varela y que le impidieron hacerlo, o por otras razones, no se sabe. El caso es que el tercer tomo sobre el fanatismo se quedó sin ver la luz. Hubiese sido muy interesante ver eso, de verdad. Oh, ya lo creo. Poco después de escribir sus cartas a Elpidio, empezó a manifestarse en el padre Varela una afección penosa de carácter asmático, que sus allegados denominaban ahogo, y que en ocasiones le afligía considerablemente. Andando el tiempo, sus dolencias llegaron a exacerbarse, al extremo de imposibilitarlo para el trabajo. Se concibió la esperanza de que un cambio de clima habría de producir grande alivio, cuando no la curación completa. Pero bien, Germán, ¿a dónde fue que se decidió que fuera? Bueno, imagínate, él se había criado en San Agustín de la Florida, la ciudad de que fue precisamente la primera ciudad fundada en los Estados Unidos. Y lógicamente él fue para allá, tenía mejor clima que Nueva York, y entonces se fue a San Agustín. Él realizó 2 viajes a San Agustín, y en uno cada vez que iba se recuperaba bien, pero el clima de Nueva York no era propicio para su dolencia, que se agravó, y entonces en 1850 hizo necesario que él le diera un viaje a San Agustín y ya no regresó, ya se quedó allí. El clima allí en San Agustín no pudo hacer mucho por él tampoco, porque ya venía enfermo,
tal vez vivió 2 años más después de haber llegado allí, una existencia muy llena de penalidades, de enfermedades, no se sentía bien. Y finalmente muere en San Agustín el 25 de febrero de 1853 a las 8:30 de la noche. Fue sepultado después a poco tiempo allí en San Agustín. Y se cuenta que uno de sus discípulos de La Habana lo fue a visitar, y encontrándolo que estaba tan enfermo y tan mal física y económicamente, regresó a La Habana y reunió a sus compañeros que habían sido alumnos de Félix Varela, y con el fin de hacer una colecta para traer a Félix Varela para La Habana, a pesar de que él había dicho en numerosas oportunidades que no regresaba mientras estuviera el gobierno español allí. Pero bueno, el hecho es que se hizo la colecta, y se llamaba Ayó, el apellido del alumno no me acuerdo el nombre, pero era Ayó. Y él regresó con dinero suficiente para este trabajo, este empeño que tenían con Félix Varela, pero cuando él llega se encuentra que Félix Varela ya había muerto. Entonces escribió él a La Habana que tenía ese problema, y entonces decidieron que con el dinero que iba a servir para ayudarlo a él, construyeran una capilla que fuera un digno mausoleo de un hombre como Félix Varela en el cementerio Tolomato de allí de la ciudad de San Agustín. Y entonces, bueno, estuvo enterrado allí hasta el año... por cierto, los cubanos querían llevarlo para La Habana, pero los ciudadanos de San Agustín se negaban a ceder el cuerpo, los restos de Varela, y no fue hasta 1915 que por fin se llevaron los restos de Varela para La Habana, se pusieron en una urna de mármol y están allí en el aula magna de la Universidad de La Habana. Bueno, Germán, háblanos un poco del proceso de beatificación. Creo que nos quedan unos minutos, 3 minutos. Bueno, los obispos en Cuba decidieron presentar la causa de beatificación del padre Varela ante Roma, ante las autoridades de Roma, para poder llevarlo a los altares, que fuera considerado santo, que lo era. Martí lo fue a visitar, fue a visitar la tumba de Félix Varela, y allí se paró, y la frase que dijo Martí es que venía a visitar al patriota entero, al santo cubano. O sea, José Martí fue uno de los primeros que dijo que Varela era santo, y entonces era muy reconocido por todo el mundo. En los años 60 en Nueva York se empezó a dar a conocer la vida del padre Félix Varela. Monseñor Raúl del Valle fue uno de los impulsores de dar a conocer la vida de Varela. En Miami, en 1978, la Sociedad Cubana de Filosofía, que presidía la doctora Mercedes García Tudurí, organizó una peregrinación a San Agustín, que participó Monseñor Román, y de ahí en adelante se siguieron después haciendo muchas peregrinaciones a San Agustín. Pero bueno, eventualmente se logró hacer los estudios, presentar toda la vida del padre Félix Varela, testimonios de personas que han estudiado su vida, testimonios de aquella época de personas que estaban a favor de la beatificación, y se llevó a cabo. Ya en estos momentos ya está terminada, y lo que queda en este momento es solamente un milagro para poderlo declarar beato. Sí, porque él es venerable. Venerable. Es la segunda etapa del proceso. Sí, primero es siervo de Dios, después venerable, después beato y después santo. Un proceso muy largo y muy exhaustivo. Bien, pero el tiempo aquí es un factor limitante y ya hemos cumplido el tiempo, así que necesitamos cerrar el programa. Hablamos para ustedes, Germán Miré, servidor Pedro Guerra, y en los controles, como siempre, tuvimos a nuestro amigo Jorge Trilla. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa, y que Dios bendiga a Cuba. Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Concurso radial de Radio República. No a la dictadura. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, convoca a un concurso radial enmarcado en la campaña de resistencia cívica No a la dictadura. Para participar en este concurso, debes expresar 3 negaciones a la dictadura castrista. Cubano, dale 3 no al régimen que reprime tus derechos. No a los altos precios de los alimentos, no a la doble moneda, no a la impunidad. Participa y envía tu respuesta antes del 20 de mayo de este año por correo electrónico info@directorio.org, por correo regular, concurso radial, apartado postal P.O. Box 110233, Hialeah, Florida 33011. Llamando al teléfono 1-305-220-2713. Premios. Consistirá en $50 y un libro sobre el apóstol José Martí. Ganadores. Se seleccionarán 3 ganadores mediante la extracción de papeletas con los nombres de los que acierten en sus respuestas de un bombo. Los nombres de los ganadores se darán a conocer por Radio República. El Acuerdo por la Democracia en Cuba es un documento suscrito por organizaciones cubanas dentro de la isla y en el exilio que plantea 10 puntos de coincidencia para la transición democrática en Cuba. Fue suscrito en Miami, Florida, y en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1998 y ratificado en Lubin, Polonia, el 31 de agosto del 2007 por líderes del exilio cubano y desde Cuba por activistas de derechos humanos. Entre otras, el Acuerdo por la Democracia en Cuba plantea las siguientes medidas. Amparar a los cubanos contra todo tipo de desalojo arbitrario de sus viviendas, así como contra toda detención, registro, allanamiento, confiscación o agresión arbitraria y contra la violación de su correspondencia, documentos y otras comunicaciones, y defender el derecho de todos a la intimidad y el honor. Legalizar de inmediato a todos los partidos políticos y demás organizaciones y actividades de la sociedad civil. Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy. En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, otro de los aspectos que teníamos necesidad de comentar para nuestros compatriotas en la isla es este de las
inversiones extranjeras en Cuba. Y es importante por varias razones. Número uno, el año pasado, o antes pasado, había presentado una ley, un decreto ley, como son todas las leyes en Cuba, que ninguna es creada por la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo. Del 76 a la fecha, en sus 30 y pico de años, o casi 40 años ya que tiene, nunca ha elaborado una ley. Todas han sido decretos del Consejo de Estado. Pues en ese Consejo de Estado pues se había implementado la ley de inversiones extranjeras reformada. Y se creían o se imaginaban que esa ley ahora reformada pues se iba a constituir en un imán grandioso que iba a atraer inversionistas de todas partes, y principalmente en el momento en que se abriera Estados Unidos, pues que sería avasalladora, abrumadora la cantidad de inversiones que habrían de venir de los Estados Unidos hacia Cuba. Y lo elemental, lo lógico, es preguntarse, ¿y los inversionistas norteamericanos, los hombres de empresa norteamericanos, son más inteligentes, son más brillantes, son más agudos que los inversionistas canadienses, españoles, mexicanos, argentinos, brasileños, chilenos o italianos o españoles? Si el régimen se piensa, o como también andan por acá, por los Estados Unidos, compatriotas cubanos-americanos que descubrieron a Cuba la semana pasada, diciendo de que grandes oportunidades en Cuba y ahora vamos a aprovechar esta oportunidad porque el régimen se ha abierto y se va a abrir, etcétera, que solamente esa apertura ocurrió en sus mentes enturbiadas. Pues lo real es que los inversionistas norteamericanos no son tontos, como no son tontos los canadienses, como no son tontos los españoles, como no son tontos los inversionistas de cualquier parte del mundo. En Cuba no hay oportunidad de inversión. Y el hecho real es que en este momento no pasan de 200 las entidades inversionistas extranjeras en Cuba. Lo que hay en Cuba son grupos gerencistas, principalmente de españoles, para administrar hoteles, centros turísticos y lo que se llaman resorts, que son islas, cayos que tiene el régimen de Cuba en las costas de la isla para paraísos turísticos y traer turistas de afuera. Inversiones per se, industrias, inversiones en comercio, inversiones en manufactura, inversiones en ensamblajes, etcétera, no existen. No existen. Y los inversionistas que quedan en realidad en Cuba son inversionistas que han logrado ciertos privilegios y ciertas garantías, y que el régimen no tiene forma de salirse de ellos ni de esquilmarlos, porque les traería un serio problema a su economía. Y estoy hablando específicamente de compañías canadienses que lidian, que han invertido en el negocio del níquel y que han extendido su labor de inversión a el sector de la extracción de petróleo y a la fabricación de ciertos componentes de esas industrias. Pero esos no son inversionistas en lo que es la estricta definición. Es verdad, estos son socios comerciales. Socios del régimen. Eso en realidad son socios del régimen, porque inversionistas, que ya sabemos que todo inversionista tiene que hacerse socio del régimen, y en minoría, o sea, en una posición minoritaria con el régimen, y luego sin derecho y sin nada. Esos son los inversionistas que no acaban de llegar. Ahora, hay algunos que son socios y que han logrado por razones económicas e ideológicas en poder sobrevivir y hacer negocios conjunto con el régimen, como por ejemplo esta compañía constructora que el presidente está cumpliendo 19 años de cárcel, que básicamente lo que juntos hicieron es defraudar a los bancos brasileros, cogiéndole préstamos para obras que valían mucho menos que los préstamos que estaban recibiendo, y entonces se dividían el dinero. Son socios en todas estas empresas que son, por supuesto, empresas fuera de la ley en cualquier país del mundo civilizado. Indiscutiblemente. Pero el resultado es de que no ha ido ninguna inversión a la isla. Los norteamericanos, que cuando empezó este proceso pues miraron hacia Cuba diciendo, bueno, vamos a ver qué hay allá. Y como tú sabes, viajó un gran número de abogados dedicados a la rama
de protección de inversionistas. Crean fondos y son abogados que elaboran fondos de inversión, que establecen los parámetros para hacer esas inversiones y negocian con los países este tipo de inversión. Y fueron a Cuba más, yo creo que fueron casi como 50 abogados de esta rama de abogados de inversión a Cuba, y todos conocemos el resultado cuando regresaron, que le dijeron: no existen condiciones en Cuba para la inversión porque, primero, no hay garantías judiciales. Segundo, no hay garantías a la propiedad privada. Y tercero, no hay garantías de suministro para cualquier actividad económica que se vaya a emprender en la isla. O sea, el resultado de todo esto fue: no lo hagan, y no lo van a hacer. Luis, quisiera comentar lo que está pasando en este momento en Venezuela. En Venezuela ya es sabido por todos que escasea la comida. Las colas en los supermercados son de 3, 4, 5 cuadras, y cuando la gente llega se acabó la comida. Están racionando la electricidad, hay apagones, se está muriendo gente por falta de medicina en los hospitales, no hay agua, el agua está escasísima. Bueno, pues cuando falta la electricidad, el agua no se puede bombardear. Bueno, y por muchas otras razones. La contaminación, la falta de mantenimiento en los sistemas de distribución, etcétera. Ahora, ¿suena eso familiar? ¿Suena familiar eso? ¿Los cubanos podemos relacionarnos con eso? Exactamente. Venezuela está pasando lo que venimos pasando los cubanos hace mucho tiempo. Claro. Ahora, ¿cuáles son las razones? Ya no le pueden echar la culpa, Luis, a que hay una guerra económica en contra del país. Ya no pueden echarle la culpa al CIA, ni al imperialismo, ni a nadie, porque llega el momento de que la verdad se impone. No hay medicina porque no dedican presupuesto para comprar medicina en el extranjero porque no lo tienen. No hay comida porque los presupuestos que tienen para comprar comida son menos de lo que se necesita y se roban la mitad. No hay electricidad porque no han mantenido las plantas, porque escasea el combustible en Venezuela. Parece algo inconcebible, pero así es. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es el sistema fracasado que han querido implementar en Venezuela y que nosotros sufrimos por 56 años. Absolutamente, lo que está pasando ahí es la lógica consecuencia de ese modelo político, económico y social que han querido instaurar en Venezuela a partir de Chávez y que ahora lo ha seguido Maduro. Pero la real situación es que la explosión es inevitable. Explosión en términos políticos, quiero decir, es inevitable. Y ya incluso acabaron de descubrir, y todo esto gracias a que la Asamblea Nacional, el pueblo votó, el pueblo siempre tomando la acción, el pueblo votó por darle la Asamblea Nacional a la oposición, y ahí empezaron las oportunidades para sacar al aire, a airear todos los trapos sucios del régimen chavista. Y ya pues una de las cosas que ha salido a la luz pública es que Maduro, su madre, era colombiana, algo que él negó siempre desde que se presentó la alternativa o la propuesta de Chávez para que él lo sustituyera como candidato presidencial, y él siempre lo negó. Y bajo la ley venezolana, una persona que es hijo de un extranjero tiene doble nacionalidad. Eso no interfiere en lo absoluto en la vida de la persona, pero cuando va a aspirar a la presidencia tiene que renunciar a la otra nacionalidad, cualquiera que sea. En el momento en que haga su postulación a la presidencia, tiene que tener una sola nacionalidad, la venezolana. Y esto en caso que él haya nacido efectivamente en Venezuela, cosa que también está en cuestionamiento, porque procede también de una zona, Maduro procede, su familia procede de una zona fronteriza con Colombia, que también está en cuestionamiento su nacionalidad. Pero de todas maneras, lo que habíamos estado comentando anteriormente, el desastre económico y político que hay en Venezuela, y que ya se demostró en las elecciones pasadas, en la votación,
cómo abrumadoramente le dieron mayoría absoluta de 2/3 partes a la oposición en la Asamblea Nacional, y que incuestionablemente Maduro y el chavismo está en total decadencia en Venezuela, y no es difícil prever de que le presenten un revocatorio, una votación de revocación de su mandato presidencial a presidente Maduro, posiblemente a finales de año. O sea que hay una gran posibilidad de que Maduro, antes que termine el año, pierda la presidencia en Venezuela. Y eso sería un golpe demoledor para la economía castrista, que depende sustantivamente de la ayuda masiva que le da Venezuela, que le regala Venezuela, que está calculada en unos 8 a 12 mil millones al año entre todos los rubros de intercambio de petróleo, de regalo de petróleo, de pago por médicos, de pago por distintas categorías de empleados, esclavos que tiene Cuba ahí en Venezuela. Definitivamente, sin la capacidad o la posibilidad de que se levante el embargo de Estados Unidos y puedan acceder a créditos, sin la posibilidad de continuar recibiendo la subvención de Venezuela, la situación económica de la dictadura se pone color de hormiga en serio, porque la economía cubana está en pedazos, desbaratada. Basta decir que la balanza comercial tiene un déficit que muchos calculan en 19 a 20 mil millones de dólares en déficit. Es decir, que esa cantidad de dinero de déficit hay que buscarla todos los años. ¿Cómo? Pues extendiendo la mano a China, extendiendo la mano a Venezuela, pidiéndole a los amigos ideológicos de Brasil o de México o de donde sea para que le suplan, para que le provean, porque Cuba no produce, Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, 80%. Es incapaz de resolver. Las industrias, la mayor parte de las industrias están en manos extranjeras. La industria del tabaco, más del 50% está en manos de Altadis y ahora de British Tobacco, una industria inglesa del tabaco. La industria del cítrico en manos israelíes. La industria azucarera en manos de nadie porque la destruyeron. Prácticamente el café no existe tampoco en Cuba. Así que Cuba no produce nada. Servicios, turismo, y de contra, como el turismo, la mayor parte de los suministros que necesitan para la industria turística tienen que importarlo. En realidad el margen de ganancia que deja la industria turística es mínimo. Tienen que pagarle también a los operadores, a los gerencistas españoles que administran esos hoteles. Esto sin contar lo que la gente, los empleados tienen que llevarse de todos esos hoteles para sus casas, para subsistir. O sea, estamos hablando de un país camino al desastre. Bueno, ya está en el desastre. Cuba económicamente depende primero de los ingresos de los esclavos calificados que tiene por el mundo. Los exiliados, o sea, los cubanos que viven fuera, que le mandan ayuda a sus familiares en Cuba. Un poco que produce el turismo y, por supuesto, lo que le da Venezuela, que eso en buen cubano diríamos que están en el pico de Laura. Pero quiero volver a Venezuela otra vez. La Asamblea acaba de promulgar una ley, Luis, de amnistía y reconciliación. Pero el gobierno se niega a aplicar esa ley de amnistía porque dice que van a amnistiar a criminales. Yo quiero explicarle quiénes son esos criminales. Los criminales fueron algunos líderes políticos y estudiantes, sobre todo, que salieron a la calle desarmados a protestar. La Guardia Nacional y grupos de genízaros armados por el chavismo mató a un sinnúmero de protestantes. Y entonces a esos estudiantes y líderes políticos que convocaron a esas protestas los acusan de criminales porque ellos mataron a esos estudiantes, pero los responsables son los que salieron a reclamar sus derechos. Y esos son los que no quieren aplicarle la ley de amnistía. Fíjate tú cómo manejan esta gente la verdad, Luis. Los asesinos, que fueron ellos, no son los culpables, sino fueron aquellos que salieron a protestar y ellos
mataron. Los que quedaron vivos son los responsables de los que murieron. Sí, bueno, y aquí, en la Asamblea Nacional presentaron en Venezuela, que lo vimos nosotros aquí en la televisión, 3 o 4 o 5 casos que lograron documentarlo, muchachos protestando que iban corriendo y de pronto uno de ellos de cabeza al piso y rápidamente corren los otros a ver, un tiro en la cabeza. Otro que estaba con una mano y se paró los guardias de la Guardia Civil, pum, 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 y dispararon masivamente, caen 3 al piso, muertos también. Y lo enseñaron. Mira, ¿quiénes son los responsables de esto? Fue Leopoldo López el que disparó, fue Lizama, el alcalde metropolitano de Caracas, el que disparó, fueron estos que ustedes han tomado presos, los que hicieron estos disparos que mataron a estos estudiantes que estaban protestando. Y con una cara durísima te dicen, no podemos liberar a esos asesinos. Los asesinos son ellos. Son ellos. Pero bueno. Primero porque dieron las órdenes. Y segundo porque fueron sus tropas las que lo hicieron. No, y hay evidencia fílmica. Se ve cómo los guardias, estos grupos en motocicletas, salían a reprimir a los estudiantes. Y esto me hace acordar de un cuento que muchas veces se ha hecho como en términos irónicos, del circo romano, cuando ponían a los esclavos y los tiraban amarrados y entonces los enterraban en la tierra hasta la cintura o hasta el pecho, y entonces soltaban el león para que el león viniera, para que el esclavo peleara con el león, pero enterrado hasta el pecho. Y entonces cuando viene el león y se le tira el león arriba y el esclavo en su deseo de defenderse muerde ferozmente la pata del león, se vira el león y le dice: oye, esclavo, pelea limpio. Sí, bueno, pues eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero nada de estas cosas que están pasando en Venezuela se entera el pueblo de Cuba. Pero es exactamente el mismo camino que llevó la revolución cubana. La escasez, la falta de libertades, la represión, el hambre, la miseria, la destrucción de todo. La infraestructura de Venezuela se está ya deteriorando seriamente, el alumbrado público, el suministro de combustible, el alimento, las medicinas, los hospitales. Ya el plan que había de médico, ya todo eso barrio adentro está casi desaparecido, ya ni funciona, y cualquier semejanza con el médico de la familia en Cuba y los consultorios del médico de la familia es pura casualidad. Que también lo cerraron para poder mandarlo al extranjero y venderlo como un esclavo calificado. Así que esto estaba en el libro de Gabriel García Márquez, en su título que decía Crónica de una muerte anunciada. Pues en el caso de Cuba, esta es la crónica de un desastre anunciado. ¿Cuánto más va a durar este desastre? Eso le corresponde responderlo al pueblo de Cuba. Los Castro van a estar ahí sentados en la poltrona hasta tanto el pueblo de Cuba se lo continúe permitiendo. Cuando el pueblo de Cuba diga basta, como dijeron los negros en los Estados Unidos, basta, estoy seguro que va a terminar esa dictadura que tanto daño, tanto muerte, sangre, sufrimiento le ha causado al pueblo de Cuba. Luis, una pregunta rápida. ¿Tú crees que se celebre el Congreso del partido o que lo pospongan? Horacio, en mi opinión, ellos le van a dar tantas largas como les sea posible, porque el Congreso del partido lo único que va a hacer es ratificar de que en Cuba no habrá cambios. Y esa verdad, esa dosis de purgante, quieren demorársela al pueblo de Cuba para que siga soñando con las mieles de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y las esperanzas de que los inversionistas y los turistas van a ir a resolverle a los cubanos el problema de su desayuno, almuerzo, comida, ropa y techo. Fíjate, yo creo que hay dos razones. Una, que lo hagan rápidamente para darle cabida a los sucesores, o sea, al nieto, al hijo de Raúl Castro, que lo vamos a ver que van a ocupar posiciones cimera dentro de la revolución y lo van a poner ya en el camino de la sucesión. Pero hay otras razones que pueden ser demoledoras, porque en realidad, como no pueden resolver nada y hay tanta confusión, posiblemente lo alarguen un poco y lo pospongan. Bueno, la sucesión ya está planteada ya, y yo creo que de hecho ya Raúl Castro lo hizo cuando en esta visita de Barack Obama, el que se sentó al lado de él fue su hijo, y ninguno de las figuras gubernamentales, me refiero en las conversaciones con el presidente Barack Obama. Lo mismo que hizo cuando estuvo en Panamá, donde en lugar de sentar a Díaz-Canel o a Lasso
o a Ramón Machado Ventura o a Ramiro Valdés, a quien se llevó a esa reunión Raúl Castro fue a su hijo Alejandro. Eso, la sucesión ya está definida. Ya Raúl Castro tiene decidido quién lo va a suceder en el poder. Ahora, ¿lo va a permitir el pueblo de Cuba? ¿Lo van a permitir otras figuras políticas que tienen que estar ya también cansados de los Castro, Fidel, Raúl y ahora Alejandro? ¿Lo van a permitir también? O sea, aquí pueden haber varios escenarios, pero repito, la voz cantante, quien la tiene que llevar y quien tiene en la mano su destino, es el pueblo de Cuba, diciéndole, como dijeron los negros en los Estados Unidos, a Raúl Castro, basta, el pueblo de Cuba. Lo que son los oficiales del partido y eso no van a hacer nada porque son tan culpables como los Castro. Bueno, pero es una opción que puede haber, como pasó en la Unión Soviética con Gorbachev. Tiene que ser el pueblo el que no se deje pasar eso. A eso estamos de acuerdo. Esa es la primera opción. Así que ahora ya tenemos que despedirnos y, como siempre, lo vamos a hacer sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad, a la luz de la verdad. Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir, y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Un recorrido por la actualidad cubana e internacional. Aquí estamos en una edición más de su programa Recuento Informativo. De veras que para nosotros es una responsabilidad tremenda saber que ustedes están del lado de allá del aparatico de radio. Recuento informativo. Tienen la información que necesita saber.
y testimonios desde la isla de activistas de derechos humanos. Lo de la revolución fue un cuento que ya pasó, la realidad es la de ahora que no lo resuelve. Cuba entera lo que quiere es progreso y libertad. Escuche Recuento Informativo por las frecuencias de Radio República. Recuento informativo. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana. Alafi, ¿pero qué has hecho? Etié mi cocinca. No he hecho nada, responde el santo maliciosamente, dándose en la rodilla y encogiéndose de hombros. Lidia Cabrera fue una profunda investigadora de las creencias y prácticas religiosas de la cultura afrocubana. Por problemas de salud en su infancia, no asistió a la escuela y se educó con tutores en su hogar. Así concluyó también el bachillerato y posteriormente hizo cursos de posgrado y de pintura. En 1927 viajó a París para estudiar en la Escuela del Louvre, graduándose 3 años más tarde. Tras un breve regreso a Cuba a investigar para sus escritos, volvería a París, donde comenzó a escribir cuentos de tema afrocubano. Una recopilación titulada Cuentos Negros de Cuba fue publicada en Francia en 1936 y en 1940 se publicó su primera edición en español. Lidia Cabrera regresó a la patria en 1938 a trabajar en sus investigaciones con la idea de salvar de manera humana, más que antropológica, la herencia afrocubana. En 1948 aparece su segundo libro de ficción, ¿Por qué Cuentos Negros de Cuba? Y en los años 50, siguiendo sus estudios, viajó por toda la isla, especialmente por La Habana, Matanzas y Trinidad. En 1954 publicó su máxima creación, El Monte, calificado como la obra cumbre de las religiones y la liturgia afrocubanas. En 1955 fue publicado Refranes de Negros Viejos. En 1957 apareció su libro Anagó, vocabulario lucumí. Y en 1958, La Sociedad Secreta Abacuá. En 1960, en desacuerdo con el castrismo, Lidia viajó al exilio. Su tristeza al abandonar la patria amada se reflejó en 10 años de silencio literario. Finalmente, en 1970 publicaría su libro Otán y Yevillé, Las Piedras Preciosas. Y en 1971, su hermosa colección de cuentos negros, Ayapá, Cuentos de Jicotea. Lidia Cabrera parece estar llena de energías cuando una gripe se complica en neumonía y fallece en Miami el 19 de septiembre de 1991 a los 92 años de edad. Su fecunda obra ha pasado a ser un legado incalculable e imperecedero de la riqueza folclórica del universo afrocubano. Patrimonio, aquí en Radio República. Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.